Buenos días, en este video vamos a explicar algo sobre el lenguaje ensamblador, en este caso para encontrar el perímetro de un rectángulo. Se está usando el IDE Turbo Assembler para poder compilar este código y enseguida vamos a explicar en qué consiste. Primero vamos a explicar las secciones que tiene este código. La primera sección es la declaración de algunas constantes que vamos a necesitar en el trayecto del código. El segundo es el segmento de la declaración de datos. El tercero es el segmento de la declaración de la pila. Posteriormente vamos a explicar para qué es este segmento, cada uno de estos. Tenemos el segmento de la declaración de código principal y finalmente el segmento de declaración de subrutinas que vamos a necesitar a lo largo del proyecto. Entonces vamos a empezar. Antes de continuar con el código, vamos a ver algunas instrucciones generales del código ensamblador para poder entender algunas cosas. Tenemos estas diapositivas las cuales nos van a ayudar a entender un poco mejor. Primero vamos a tener unos recursos del sistema que nos otorga dos IBIOS. Estos son instrucciones que llaman subrutinas, las cuales realizan una acción neta al código ensamblador. Por ejemplo, en el código tenemos que fin va a tener una igualdad con este número que tenemos acá. Si buscamos acá en la referencia, miramos que lo que hace esto es finalizar el programa, y así tenemos varios. Tenemos el 0BH, que lo que hace es detectar si se ha pulsado una tecla, etc. Tenemos uno de los que más estamos usando también en el programa, es el 021, el cual contiene todos los números enteros en un arreglo. También tenemos el 08H y el 09H, los cuales se encargan de realizar alguna cadena en memoria. Ya vamos a explicar los que tenemos. Entonces el 13 y el 10 se encargan de hacer saltos de líneas en cuanto a la captura de lo que se ve del usuario. El 9 se encarga de imprimir en la vista del usuario cualquier cadena de carácter que vayamos a usar. Este que ya expliqué, el 4C00H, se encarga de finalizar el programa. El 21H va a ser un arreglo que va a contener todos los números que le va a indicar el usuario. En este momento solo necesitamos la base y la altura del rectángulo, o sea, dos datos. Este 09, como lo expliqué, es para digitar en pantalla algún carácter. En este caso tab lo vamos a digitar como cierta cantidad de espacios. Otra cosa que debemos explicar son algunos datos importantes del lenguaje ensamblador. Primero queremos decir que este se divide en segmentos, como lo había explicado antes. Cada segmento tiene un tamaño, estos son de 16 bytes. Estos van desde el dato 000H hasta el dato FFFH. Esto quiere decir entonces a la 16, es decir que cada segmento va a tener un espacio de 65.535 espacios. Esto va a ser importante, ya que el número que se va a digitar en cuanto a base y altura no puede sobrepasar este número, o si no va a ser un salto y va a ser un error. Otra cosa que vamos a necesitar mucho son algunos registros, ya que el lenguaje ensamblador se basa más que todo en movimiento de registros para poder hacer operaciones. Entonces vamos a ver que el lenguaje ensamblador para un microprocesador se divide en tres partes importantes, que son las que tenemos acá en la derecha. Tenemos el registro de uso general, que ya lo vamos a explicar, el registro de segmentos y el registro de punteros. Empezamos con el registro de uso general. Tenemos cuatro importantes registros. En este momento está el AX, BX, CX y DX, el cual se divide en dos partes: el AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH y DL. Esto se divide ya que los X quieren decir que es una parte general del registro, pero cuando acá lo ponemos con H o AL en el compilador, quiere decir que lo vamos a dividir. Los H son para las partes altas de los bytes y las L son para las partes bajas de los bytes. Ya vamos a explicar esto. Esto quiere decir que AX, por ejemplo, tiene un registro de 16 bytes. Entonces AH va a tomar esta parte roja que vemos acá en pantalla, que son los bytes altos, y AL va a tomar la
la parte baja de los bytes, que en este caso son los 8 restantes. El H y el L pues es por la traducción en inglés, high, low. Entonces vamos a explicar cada uno de esos, los A's que hacen. Entonces el AX es un registro acumulador, es encargado de almacenar los resultados de algunas operaciones aritméticas y lógicas. BX es un registro de bases, se utilizan las transferencias de datos entre la memoria y el procesador. Está dividido entre BH y BL como los anteriores. CX es un registro contador, que es utilizado en bucles como loop, en operaciones de cadena de repetición y desplazamientos. Y finalmente tenemos DX, que es el registro de datos, que se utiliza en operaciones de multiplicación, división, igual que la X, pero también se puede utilizar en operaciones de entrada y salida de puertos. Tenemos ahora los lenguajes, el registro de segmentos. Los segmentos van a ser muy importantes, ya que vamos a tener en cuenta que el programa va a siempre solicitar la primera línea del segmento que vamos a utilizar. Ahorita ya expliqué los segmentos, tenemos el de la declaración de datos, el de la pila, el del programa general y el de subrutina. Entonces acá tenemos los grandes apuntadores, que en este momento son DS, que es el segmento de datos, SS, que es el segmento de la pila, CS, que es el segmento del código, y ES por si tenemos un segmento extra. En este caso serían las subrutinas, aunque ES no lo estamos utilizando en nuestro código. Tenemos los registros apunteros. Existen, como vimos en el anterior caso, existen varios, sin embargo vamos a explicar los dos más importantes, que es los que vamos a tener en nuestro código. CI, que es un índice de fuente proporciona la dirección inicial que una cadena sea manipulada. Y DI, índice de destino, proporciona la dirección de destino donde por lo general una cadena será almacenada después de alguna operación de transferencia. Ahora tenemos también un conjunto de instrucciones en nuestro lenguaje ensamblador que nos va a ser de mucha ayuda. El más útil es el move, el que tenemos acá, lo que hace es transferir un dato a otro. Casi todas estas instrucciones se manejan en el modo de tripletas o cuádruples. Entonces, bueno, primero vamos a explicar las instrucciones más importantes. Tenemos el move, que es el que se encarga de transferir datos. Tenemos el int y el load, que son las entradas y salidas del programa. Tenemos un push, que es lo que vamos a utilizar frecuentemente en nuestro programa. Tenemos acá también ya, estas son instrucciones de transferencias de datos. Esta sección de acá son instrucciones de bucles. En este momento el más importante es el loop. Tenemos acá instrucciones de comparación y verificación. Tenemos los más importantes que usamos en el código, que es el CMP, que es el que compara, y el JMP, que es el que salta. Ya con estas instrucciones podemos entender un poco más el lenguaje a explicar. Entonces primero vamos a empezar con la declaración de algunas constantes. Tenemos que CR equivale a 13, LF equivale a 10. Como vemos, estas instrucciones están formadas por tripletas, donde está organizada de forma del primer argumento, la operación y el segundo argumento. Eso quiere decir que CR va a tomar el valor de 13, LF va a tomar el valor de 10, que como ahorita lo expliqué es un salto de línea. Imprimir va a tomar el valor de 9, que se encarga de imprimir en pantalla cualquier cadena. Tenemos el fin, que es igual al terminal del programa. Tenemos 2, que va a ser muy importante, donde se van a guardar todos los enteros, todas las cadenas convertidas a enteros. Tenemos el tab y el bell. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a la sección, al segmento de datos. Aplicamos al lenguaje que es un segmento, y acá vamos a tener todas nuestras variables que vamos a usar. Tenemos error cap, que pues va a ser como el controlador de qué error se realizó para mostrar cierto mensaje en pantalla. Tenemos la cantidad, que también es un control. De acuerdo a este número, si es 0, entonces quiere decir que estamos hablando del registro número 1, pero si estamos hablando de 1, estamos hablando de la cantidad número 2 pasada por el usuario. Tenemos la cantidad 1, R, que es la variable que va a guardar la cantidad que registre el usuario convertida ya en binario. La cantidad 2 en R, lo mismo pero con la cantidad número 2. La cantidad 1n es la variable que ya convertida en entero, va a estar guardada. Igual cantidad número 2. El resultado R finalmente va a ser el resultado de la suma de estos duplicados para hallar el perímetro. Tenemos acá un mensaje. Este mensaje consta de, tenemos acá db, que son tipos, y dw, que son tipos de variables, donde son mensajes de textos, o dw, donde ya son específicamente para números. Entonces db, el mensaje pues está compuesto por algunos espacios de saltos de línea, de algunos espacios.
tenemos que va a salir en pantalla primero el programa que calcula el perímetro de un rectángulo. Hasta acá termina el mensaje. Este signo de pesos indica que hasta ahí se va a acabar esta variable, que en este caso es mensaje. Tenemos otra que es mensaje error 1, el cual nos va a indicar si de pronto la primera cantidad ingresada está inválida. Tenemos mensaje error 2, que es lo mismo del anterior pero con la cantidad número 2. Y tenemos un mensaje error número 3, que es por si la cantidad sobrepasa el rango, que como les expliqué ahorita, el rango está en 65.535. Tenemos también un mensaje de cantidad, el cual nos va a indicar al usuario que digite la cantidad número 1. También tenemos un mensaje de cantidad número 2 para que el usuario digite la cantidad número 2. Tenemos un mensaje de resultado, el cual nos dirá que el perímetro es, y finalmente tenemos un mensaje de espacio, que es para un salto de línea. En realidad 3 saltos de línea. Tenemos una sección de potencias. Estas potencias se usan para tomar la cadena ya convertida en binario y poder formarla en código ASCII. Estas potencias las podemos editar más adelante para que ya no sea solo un rango hasta 65.000, sino un poco más. Tenemos la declaración del segmento de pila. Ya acabamos el segmento de datos. Acá tenemos el segmento de pila, y simplemente este segmento de pila es por lo que, como esto es un ejecutable, el programa necesita de un espacio en memoria, que en este momento vamos a usar una pila para guardar registros temporales. Acá terminamos el registro de segmento y empezamos con el segmento de la aclaración del código. Acá está. Y bueno, vamos a empezar a explicar un poco. Primero acá asumimos que estamos con los registros de segmentos. Recordemos, ES para el código, DS para los datos y CS para las pilas. Bueno, acá inicializamos algunos datos. Con DX mostramos el primer mensaje, que era el de bienvenida. Llamamos acá a la función imprimir, la subrutina que vamos a ver más abajo. También mostramos acá, llamamos con un puntero y inicializamos la variable R. Vamos ahora a capturar la primera entrada. Primero vamos a mostrar el primer mensaje. Con la subrutina imprimir, de nuevo la vamos a explicar luego. Ahora vamos a capturar el primer dígito del usuario. Acá ponemos que cantidad 1 va a ser cantidad va a ser 0. Esto quiere decir que estamos hablando de la primera cantidad, y esto lo vamos a guardar en 2, que es donde estamos guardando todos los enteros que vaya a registrar el usuario. Tenemos acá que si error cap es 0 y cantidad es 0, entonces estamos hablando del primer dato y que no hay ningún error. Vamos a convertir el número, que esto lo vamos a convertir a un binario. Ahora vamos a preguntar si hay un error, entonces vamos a regresar a esta subrutina de acá, cap cantidad 1. Si no, entonces vamos en la cantidad 1R, vamos a pasarla a dx, que dx es lo que vamos a guardar en la rutina convertir número. Ahora vamos a hacer lo mismo en cantidad 2, es prácticamente lo mismo. Realizamos la suma ya con estos dos datos y finalmente terminaría el programa. Ya con este fin ponemos el fin en int2, que quiere decir que vamos a registrar más datos, y terminamos aquí la subrutina. Ahora vamos a encontrar el segmento de las subrutinas. En este momento tenemos unas principales, que es suma, imprime, convertir número, convertir ASCII y finalmente hubo error. Vamos a explicar cada una de estas rápidamente. La suma simplemente va a coger los dos datos que registró el usuario, los va a intentar convertir. Esto quiere decir, porque es una cadena, vamos a convertir a un entero y después la vamos a convertir a ASCII. Entonces vamos a implementar la rutina de convertir ASCII para luego después poder imprimir el resultado, y por fin imprimimos el resultado ya que nos da y un espacio. Terminamos la rutina suma y acá tenemos la famosa rutina imprime, que es la que se encarga de mostrar en pantalla todo lo que nosotros queremos. Y en este momento usamos imprimir, que era una de las constantes que habíamos quedado arriba, para que pueda mostrar en pantalla todo cualquier carácter. Tenemos de convertir número, que ya es un poco más complejo en algunos casos, en las comparaciones. Entonces acá podemos ver que está comparando la cantidad. Si es 0, entonces estamos hablando del dígito número 1. Y todos estos casos que vemos de ahora en adelante, convertir número 1, convertir número 2, convertir número 3, simplemente son casos por si existe acarreos, es decir, que se pasa el máximo establecido, o si el usuario tal vez digitó alguna letra, o si de pronto no se puede convertir exactamente. Para eso son todos estos casos. Lo mismo con la subrutina convertir a ASCII. También vamos a obtener cada uno de los dígitos registrados por el usuario y los va a intentar convertir a código ASCII,
Primero acá tenemos que inicializar todas las variables que vamos a usar en la subrutina, y luego ya con el convertir ASCII y obtener dígito, lo que vamos a hacer es obtener ya el código ASCII de este registro. Finalmente hubo error, simplemente va a hacer una comparación de casos. Esto es con el controlador de error cap. Si error cap es 1, entonces va a quitar el mensaje de que la primera cantidad es la que está mal. Si cantidad es 2, entonces va a mostrar el mensaje de error 2, que nos decía que la cantidad número 2 es la que está errónea, y si no, entonces sería el mensaje número 3, que nos dice que se ha pasado la cantidad establecida. Y terminamos acá la subrutina error. Y así ya tenemos todo nuestro código. Vamos a compilarlo y ejecutarlo. Y esto sería todo por esta ocasión. Muchas gracias.